Cuando hablamos de judeoconversos nos estamos refiriendo a una gran cantidad de población española cristiana, legal y oficialmente, pero de origen judío. En unos momentos nos referimos, sobre todo en los primeros tiempos, a personas que solo son cristianas en la apariencia, porque ellos mismos han sido judíos o sus padres lo fueron. Con el paso del tiempo estamos hablando ya de cristianos totalmente asimilados en la apariencia y en la versión oficial, cada vez más lejanos de sus orígenes hebreos, pero que todavía son judeoconversos porque la sociedad los tiene por tales. Es decir, ya la sociedad no los persigue religiosamente porque están integrados, pero sí los discrimina o intenta discriminarlos socialmente como descendientes genéticamente o genealógicamente de estos judíos. Es decir, se trata ya no de una persecución inquisitorial o religiosa, sino de puro y duro racismo. Los judeoconversos en la historia de España fueron esenciales. Primero porque fueron una enorme cantidad de personas, hombres y mujeres, que habitaron además en ámbitos urbanos, por tanto tienen más peso del que le correspondería sobre su número, que ya de por sí es grande, pero especialmente porque dieron durante algunos tiempos personajes de la más importante talla. Es decir, estamos hablando de hombres y mujeres que conformaron una de las más importantes corrientes del pensamiento humano de todos los tiempos, la literatura del siglo de oro. Hablamos de Santa Teresa de Jesús, de Freud de León, de San Juan de Ávila, de San Juan de la Cruz, de Freud de Granada, de Francisco Suárez, el más importante filósofo de todos los tiempos, que era también granadino. Hablamos de Luis de Góngora y el Gote, el gran poeta eterno de todos los tiempos, pero cordobés de nacimiento. Nos estamos refiriendo a serie de personajes que fueron principales en el desarrollo artístico y cultural, pero especialmente en el literario, que tuvieron un papel esencial en el desarrollo de lo que fue el siglo de oro, que es posiblemente la etapa de mayor creatividad de toda la historia humana, o cuando menos se me aceptará siempre que es una de las más importantes, y no lo fueron porque genéticamente o sanguíneamente, digamos, fueran distintos, porque eran iguales que el resto de los españoles y hombres y mujeres de a pie, sino porque la sociedad lo rechazaba, y al rechazarlo se veían obligados a cuestionar un sistema que no les gustaba, a estar en contra o a intentar modificar desde la literatura o desde el pensamiento un sistema de creencias del cual eran parte, pero que al mismo tiempo los convertía o intentaba convertirlos en personas de segunda o tercera. Por eso esa creatividad tan interesante que va desde la mística a la picaresca, pasando por otras creaciones del alma humana. La investigación que estamos realizando sobre los judeoconversos ha tenido varias fases. Una primera, en proyectos de investigación anteriores, que ha sido sobre todo central para descubrir quiénes eran, qué familias más importantes, en qué lugares había mayor abundancia. En el proyecto que tenemos actualmente, y a ser posible los que continuarán en los años futuros, nos centramos ya en la proyección patrimonial de esos judeoconversos, porque lo importante de ellos y de ellas no es tanto saber quiénes fueron o cuántos fueron, sino en este campo qué dejaron detrás, qué huella material e inmaterial dejaron. Esto nos ha llevado a la conclusión, aunque todavía tenemos mucho por trabajar, por supuesto, que existe en Andalucía concretamente y en España también en general, aunque en Andalucía más que en ningún lado por la acumulación de personas y de nivel económico de las mismas, de este origen, la existencia de un enorme patrimonio, incluso físico y tangible, como puede ser una casa, un palacio, un retablo, una capilla, un convento o un escudo de armas, que tuvo ese origen. ¿Y por qué es importante esto para un turismo de calidad? Es esencial, porque aquella casa, aquel retablo, aquel monasterio, que hoy aparece mal catalogado casi siempre en una guía turística, porque se ha copiado, como no puede ser de otra forma, de una guía o de unos trabajos que vienen de atrás y que simplemente dicen palacio nobiliario o convento franciscano, nosotros podemos transformarlo en un elemento de atracción turística de calidad. ¿Debido a qué? Debido a que existe una enorme cantidad de personas judías a nivel internacional, y no solo judías, pero muy interesadas por ese origen judaico, español, por sefarad, etcétera, que van a poder venir a disfrutar de un patrimonio que no saben que les pertenece, culturalmente hablando, porque no se sabe que es de origen judío y no se sabe porque no se ha investigado. Cuando lo pongamos en valor, lo difundamos a través de páginas web, en todos los idiomas conocidos posibles, a través especialmente de aplicaciones informáticas que ya estamos desarrollando para móviles y todo tipo de dispositivos, no necesariamente ya ni siquiera un ordenador, estas personas pueden realizar una visita, pueden estar haciendo rutas especializadas que son hasta ahora ha sido imposible, porque ni siquiera sabíamos de qué estábamos hablando. Y ya lo importante no es solo traer turismo de calidad a Granada capital, o a Córdoba o a Sevilla, que no necesitan
pero le sobra turismo, aunque sea mochilero, es atraer miles y miles de personas de un alto nivel adquisitivo a Baza, a Guadix, a Huéscar, a Motril, a Alhama, a Loja, a Écija, a Estepa, a Jerez de la Frontera o a Montilla o a Baena. Es decir, a esa Andalucía interior tan rica, tan necesitada de ese turismo, que a veces colapsa las ciudades y tiene problemas, pero que sin embargo puede tener y debe tener también allí espacio. ¿Qué generará esto? Imaginémonos que en vez de una noche en Granada a dormir, con suerte se quedan 3, pero se combina con una ruta que pasa por Loja y Alhama y acaba en Vélez Málaga, y de ahí, es decir, podemos atraer a miles de personas de un nivel muy alto, que además son devoradores, digamos, de unos contenidos culturales muy especializados, y que si se van de viaje de novio a un campo de concentración, porque es su cultura, por espantoso que sea, imagínense venir y ver un monumento cristiano que puede no interesarle, pero que sí les interesa cuando le digamos que en esa capilla se enterró la descendiente de una quemada viva, o que allí estaba una familia noble que tenía un casa, pero que en origen eran unos mercaderes que ascendieron. Cuando pongamos en valor todo eso, podemos realmente en nuestra parcela transformar económicamente Andalucía. Pongamos un ejemplo de lo que estoy diciendo, veamos un caso o algunos casos que son uno entre miles. El archivo de la Real Chancillería de Granada está situado en lo que se llama la Plaza del Padre Suárez, concretamente la casa del Padre Suárez, porque ahí nació el gran filósofo, uno de los más importantes, si no el que más español de todos los tiempos. Es decir, ahí nació un filósofo, un fraile jesuita de familia noble, que escribió en Portugal, en latín, obras filosóficas. Pues no, todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. Estamos hablando del nieto de una persona que tuvo que ir ante la Inquisición, ante sentarse humillado ante un inquisidor y declarar que era de origen judío y demostrar y reconocer que su madre o su abuela fue quemada viva. Ese palacio, que es anodino, porque es un edificio administrativo, se puede convertir en un centro como ese Miles de atracción a personas porque están viendo el origen de esos Suárez que vinieron de Toledo, que fueron quemados por la Inquisición, que tuvieron esos problemas, y como si me voy a una iglesia cualquiera de Córdoba y tengo una capilla con un escudo de armas y una magnífica reja, donde pone, pues tú la ves como una capilla noble, una de 1000. No, eso es lo que tuvieron que hacer para disimular. Pero yo te puedo demostrar, con miles de casos, con cientos de casos, que ahí el que estaba enterrado, lo enterraron con suerte, pero es que a su madre la quemaron viva, o tuvo que huir a Portugal. Como eso todo, en el caso granadino, en el caso andaluz en general, y fuera incluso de Andalucía, pero como digo, aquí se da mayor concentración de ítems patrimoniales. Y algo más, con las nuevas tecnologías podemos reconstruir, gracias a los documentos, cómo eran las casas que hoy son un centro comercial o una discoteca. Es decir, puedes atraer hacia zonas que incluso carezcan de patrimonio actual físico, porque somos capaces de hacer reconstrucciones virtuales y lo que no se ve en la calle se podrá ver en un centro de interpretación, o en la calle, con realidad extendida, podrás ver aquello que hoy, por desgracia, por la piqueta no se conserva. Todo esto que estamos haciendo en la investigación y que queremos llevar desde el gran laboratorio a la calle, tenemos una plasmación concreta en esta ventana. El espectador puede entrar y ver cómo funcionaba la Inquisición primero, para que entienda el sistema, a través de una representación con pequeños muñecos de Playmobil que son muy atractivos para los niños y los no tan niños. A veces los niños pueden ver algo cuando se apartan sus padres, que están mucho más disfrutando de la escena. Se representa un auto de fe. Un auto de fe evidentemente inventado, pero que refleja perfectamente cualquier auto de fe que hubo en Granada, en Córdoba o en Sevilla, que eran las 3 capitales de los tribunales de distrito de la Inquisición. Allí, tras una ceremonia muy larga, se condenaba, se leían las sentencias de aquellos reos que habían sido procesados por el Tribunal del Santo Oficio. Unos, los menos, eran absueltos, otros, los más, eran condenados a distintas penas, la cárcel o confiscación de bienes, y otros, los más desgraciados, eran llevados a la hoguera y que eran quemados vivos. Después de la Inquisición, después de los autos de fe, tendremos otra versión, y es qué pasa después. A continuación, podemos acceder al análisis, a la representación visual de los sanbenitos. Los sanbenitos son aquellos ropajes infamantes que se les ponían a estos condenados por la Inquisición, si eran vivos, y si habían quemado vivos, pues se reflejan con una llama esa condena. Todo eso se colgaba en la iglesia, en las principales iglesias de cada ciudad y villa donde hubiera, de ahí eran los condenados respectivos, para perpetua infamia, no ya de esos condenados, sino de sus descendientes y parientes durante siglos. De manera que ya estamos no ante la represión de la herejía, sino ante un tema de puro racismo, o xenofobia, si queremos verlo así, que era que todos los descendientes de ellos, aunque fueran magníficos cristianos, aunque tuvieran no se le podía reprochar nada en la fe,
iban a quedar convertidos en parias sociales durante siglos por el hecho de ser descendientes o parientes de un condenado. ¿Qué vamos a ver a continuación en esta ventana de la ciencia? Aquello que realmente más nos identifica como investigadores, lo que estamos aportando más, y es verdad, esto existió, pero esto no detuvo su proceso. Esto no solo es el rechazo, también tenemos la integración. Todas estas familias, a pesar de estos dramas individuales, casi todas ellas, con el tiempo, con el recurso al dinero, con la falsificación de documentos, con el soborno de testigos, con el apoyo de amigos, parientes y también de personas que no eran conversas, pero que veían que era monstruoso el sistema en el cual vivían, consiguieron escapar de esta condena social, cambiándose de lugar de residencia, transformando su apellido en otro para evitar el control social. Esos son los que crean el patrimonio que investigamos. Y por eso es tan difícil reconstruirlo y hasta ahora ha pasado desapercibido, porque esa señora Montiel, sus descendientes ya no se llaman Montiel, ahora se llaman Fernández de Córdoba, o el que se llamaba Rodríguez ahora se pone Fernández del Olmo. Por tanto, nos cuesta más, pero ese es el interés, porque ese señor o su hijo ha creado un retablo, ha fundado un convento y no se le identifica con un converso, pero si reconstruye genealógicamente, sabes que es que lo está haciendo precisamente porque su abuelo fue condenado por la Inquisición. Esa es la otra parte que se manifiesta aquí, pues en la documentación de archivo que manejamos, en la recreación de cómo sería el despacho de un inquisidor, en ver toda la potencialidad patrimonial y con distintas explicaciones, de forma muy didáctica, intentando llevar al público medio, un público culto, pero no necesariamente especializado, cuáles son nuestros objetivos de investigadores y, sobre todo, nuestros objetivos de poner en valor económica y socialmente este legado perdido hasta ahora.